¿Alguna vez has querido dar un salto profesional pero no tenías la experiencia que te pedían? ¿Qué pasaría si en lugar de competir de frente buscaras el hueco que nadie quiere ocupar? Soy Pau Valdés y en este episodio hablo con Lía Vázquez. Ella es la Head of Marketing and Communications en Capitol, una consultora tecnológica internacional con más de 1.200 empleados y oficinas en España, en Portugal, Bélgica y Luxemburgo. Lía acumula más de 15 años de experiencia en marketing y comunicación, en sectores como healthcare y tech, y se ha especializado en construir departamentos desde cero y en gestión de equipos. Hablamos de cómo aprender. La herramienta que nadie quería tocar le abrió la puerta de su primer ascenso. De lo que pasa cuando llegas a una organización grande con energía de startup y empiezas a mover sillas sin pararte a observar. Y también de lo que aprendió coordinando el lanzamiento de un software para cientos de profesionales sanitarios en toda Europa, donde el problema más difícil no fue la tecnología, sino la resistencia de las personas. Y con esto ya vamos a la entrevista. Hola Lía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy muy contento de tenerte aquí y bueno, también muchas ganas de tocar los temas que hemos preparado porque realmente creo que nunca los hemos abordado de esta manera, o sea que tenemos contenido fresco y además desde una experiencia vivida. Bueno, antes de comenzar, como siempre, me gustaría que hablaras un poquito de la empresa y que nos expliques para ubicar un poco a toda la audiencia. Bueno, antes que nada, gracias a ti por invitarme. La verdad que ha sido una sorpresa muy grata y bueno, yo llevo el departamento de marketing y comunicación en Capital, es una consultora tecnológica. Llevo un año con ellos y la verdad es que estamos haciendo cosas muy, muy interesantes. Muy bien, pues bueno, me gustaría comenzar. Hemos estado comentando un tema sobre uno de tus primeros trabajos, ¿no? En que una de las cosas que querías hacer era pues comenzar a trabajar como los project managers, ¿no? En eventos internacionales, equipos de distintos países, pero no tenías esta experiencia aún. Y entonces, en lugar de intentar competir de frente, encontraste otro camino dentro de la compañía y me gustaría que nos explicaras qué pasó. Sí. Bueno, pues yo estaba trabajando en una empresa holandesa que se dedicaba al alquiler de carpas para eventos, pero para grandes eventos. Estuve pues, en Cheste, en la presentación de McLaren de la Fórmula 1 en aquel entonces. Y bueno, ahí entré de Office Manager, acababa de llegar de Inglaterra con el inglés muy fresco. Y bueno, fue uno de mis primeros trabajos y allí al ver lo que hacían los project managers, cómo gestionaban estos eventos, los contactos, los viajes, todo lo que hacían, dije, madre mía, esto es maravilloso. Y yo le dije, me acuerdo en aquel entonces, al representante de la empresa en Barcelona, que yo quería hacer eso, ¿no? Y él me dijo, bueno, pero tienes que aprender más, es muy pronto, no tienes la experiencia. Y realmente para pedir todos los materiales y gestionar toda la logística de los eventos con Holanda, ellos utilizaban SAP. SAP es un sistema, bueno, que todos conocemos y que en aquel entonces, hace mucho que no lo uso, pero en aquel entonces pues no era muy user friendly, que digamos. Y bueno, les dije, bueno, pues si a nadie le gusta SAP, pues yo voy a Holanda y me formo y os hago todos los pedidos y no sé qué. Y bueno, me enviaron durante un mes, estuve viviendo ahí en Alkmaar y formándome en SAP y en cómo se hacían todos estos pedidos, se gestionaba esta logística, facturación y demás. Y al volver, pues empecé a darles apoyo a los project managers, a coordinar toda la parte de los materiales, de los envíos, de la logística, facturación y demás. Y fue así también como empecé a viajar con ellos, asistir a los eventos y bueno, fue un gran aprendizaje y de hecho una de mis primeras experiencias en el mundo de los eventos. Claro, lo que describes yo creo que es una forma como muy concreta, ¿no? de entrar en un espacio nuevo sin experiencia previa y no intentar ser mejor que los demás, ¿no? En lo que ya hacen, sino como encontrar ese hueco que nadie quiere ocupar, ¿no? Y, no sé, encuentro como muy interesante esta habilidad, ¿no? Pero no sé si luego esto también lo has vuelto a aplicar en otros momentos de tu carrera.
Yo creo que lo aplico absolutamente en todo, tanto en la vida personal como en la profesional. De hecho, antes de este trabajo, yo estaba de recepcionista en una empresa y vi a la office manager y dije, guau, yo quiero ser office manager, ¿no? Y luego, bueno, me pasó lo mismo cuando gestionaba eventos, cuando quise entrar en el sector farma, cuando quise dedicarme al marketing, ¿no? Siempre he pensado que hay que mirar a los de arriba para inspirarse, para ver dónde quieres llegar y cómo tienes que hacer para llegar allí. Y de hecho yo creo que en estos huecos de vacíos, ¿no?, que encuentras profesionales donde ves, bueno, esta empresa tiene este problema y no hay solución para este problema. Una cosa es lo que hace todo el mundo en su día a día y, por ejemplo, aquí me lo he encontrado también, ¿no?, en muchas ocasiones. Es decir, observas, miras dónde está el problema o lo que nadie puede solucionar o donde no hay solución o donde nadie quiere poner la solución y entras ahí viendo a ver qué puedes aportar y cómo puedes entrar. Yo creo que al final es la ventana de oportunidad más grande que tienes en cualquier sitio. Claro, pero quizá a veces, ¿no? Hay huecos que quizá nadie quiere y hay huecos que nadie quiere por buenas razones también. Entonces, no Bueno, sé, y sí. que sea un callejón sin salida, ¿no? Entonces, ¿cómo distingues uno del otro? Bueno, hay que intentarlo, eso seguro. Al final es siempre ver más allá, a qué es lo que está establecido y qué es lo que se puede mejorar, lo que podría llegar a tener solución, lo que no tiene solución de ninguna manera. Pero para mí siempre ha sido un gancho, un motivador, ¿no? El decir, "Buah, es que esto no lo quiere hacer nadie". Bueno, vamos a ver por qué no lo quiere hacer nadie, ¿no? Es algo que está atascado, es algo que no hay una solución y nadie se ha preocupado por buscarla, es algo que no avanza porque realmente a la gente no le apetece, porque no tienen el conocimiento, la experiencia. Yo creo que es lo mismo hoy en día con el tema de la IA, ¿no? Yo veo mucha gente ya asentada en puestos de dirección y que bueno, que le cuesta, ¿no? Que dices, ostras, qué pereza, ¿no? Todo esto de la IA y no sé qué. Y bueno, yo veo ahí mi ventana, ¿no? Decir, ostras, si puedo combinar toda la expertise de todos estos años, toda mi experiencia en terreno y demás, que quizá no tengan los más jóvenes de hoy en día, que sí que pueden tenerla en la IA, va a ser perfecto, ¿no? Entonces, pues tienes dos opciones, ¿no? El conformarte y decir, ¡oh, qué pereza! Yo ya estoy bien aquí, no sé qué, o el decir, bueno, pues quiero seguir ampliando mi skill set. Claro, hace poco tuvimos otro podcast en el que hablamos de algo parecido. Quizá también se solapa, porque realmente esto lo que te permite es también diferenciarte dentro de la organización, ¿no? Y llamar la atención de otras personas. Pero también para poder dar un salto de rol, ¿no? Porque a veces los saltos de roles son muy complicados. Si no tienes la experiencia es como que no estás legitimado para ocupar otro lugar muchas veces, ¿no? Entonces, no sé, alguien que quisiera hacer esto mañana, ¿qué le dirías, no? De la manera como tú operas en esta manera de actuar, ¿qué le explicarías? A ver, yo creo que también depende mucho de que la organización te dé la oportunidad. Yo he tenido la suerte de que tuve esta oportunidad aquí, en esta empresa en concreto, y he tenido la oportunidad en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, estuve en una sociedad científica en la que había montado desde cero el departamento de marketing, llevaba años con el proyecto establecido, funcionando, y llegó un momento en el que necesitaba más retos. Y bueno, me postulé para una posición interna para coordinar un proyecto como project manager de un cambio de software para muchos usuarios. Y claro, cuando me presenté me dice el CEO, pero ¿tú por qué quieres hacer esto? Era como, le dije, bueno, pues ya sabes que soy culo inquieto, que me gusta y además le justifiqué todos los motivos, ¿no?, por los cuales conocía toda la organización, había trabajado con todos los equipos gracias a que en marketing siempre es un departamento transversal. Soy buena coordinando temas logísticos y operativos porque tengo muchos años de experiencia en eventos. Me llevo, o sea, he estudiado relaciones públicas, soy relaciones públicas también, con lo cual todo el tema de gestionar equipos, gente, diferentes stakeholders, digo, necesito intentarlo, ¿no? Y bueno, me dieron la oportunidad y la verdad que fue un proyecto súper interesante, salió muy bien, fue duro, pero salió muy bien y muy enriquecedor a nivel laboral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema está en que te den la oportunidad y saberla aprovechar.
sin duda. Bueno, esta capacidad de leer bien el entorno antes de actuar aparece también en la segunda historia que hemos comentado, aunque en un contexto muy diferente, ¿no? Venías de una startup donde todo era rápido, ¿no? Construir, probar, ¿no? Fallar, y te incorporas en una organización científica internacional mucho más grande y estructurada y, bueno, llegas con toda esta energía, ¿no? Cuéntanos qué pasó allí. Bueno, claro, tú imagínate en una startup en la que empiezas un departamento desde cero, muchísimos proyectos a la vez, prueba, error, movimiento, tenemos que probar esto, tenemos que hacer lo otro. Venía de un ritmo muy, muy acelerado, ¿no? Y las organizaciones médicas, temas de salud y demás, llevan otro ritmo, tienen otra estructura, tienen otros tiempos para las aprobaciones, para la toma de decisiones y demás. Yo entré con mucha energía, había mucha gente allí trabajando de una manera muy concreta durante muchos años y bueno, quizá también empecé a mover sillas sin pararme a observar, ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué está bien en lo que hacen y qué se podría mejorar en lo que hacen, ¿no? Y bueno, pues es verdad que uno de mis compañeros me dijo en un momento dado, dice, tienes que parar, observar, dice, y elegir tus batallas, porque si no te vas a quemar. Y bueno, al principio fue frustrante, la verdad. Fue un poco como desinflarte, ¿no? Decir, ostras, pero ¿por qué, no? ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué? Y bueno, también aceptar que sus formas eran válidas, que yo también venía de fuera y tenía que entender un poco lo que hacían. Y la verdad es que fue también un aprendizaje que llevo hoy en día a todo lo que hago, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando entré en Capitol que estuve pues un par o tres de meses observando, ¿no? Y aprendiendo, y leyendo, y hablando, y viendo a ver qué hacía cada persona, cómo lo hacía, de qué forma, por qué, ¿no? Y ostras, eso me permitió, ese tiempo que también me dieron, me permitió poder empezar a hacer cambios ahora con seguridad, propuestas basadas en todo lo que he visto, en todo lo que he observado y estamos haciendo cosas muy chulas, la verdad. Y estamos ahora sí a tope haciendo un montón de cosas y probando y bueno, en fin, muy chulo todo. Y después de ese momento que viviste, que te das cuenta de esa situación nueva para ti, a partir de ese momento, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿cómo decides, no? ¿Qué batallas, no? Lo que te comentaba tu compañero. ¿Qué batallas valía la pena pelear y cuáles no? ¿No? O sea, ¿desarrollas algún criterio por ahí o cómo lo manejas? Bueno, yo veía muchas cosas y al final fue una lista de prioridades y sobre todo de las cosas que eran más urgentes. Yo recuerdo el sistema que tenían para enviar los emails, cambiar a uno más moderno, toda la parte de comunicación, de segmentación de bases de datos, cómo captaban los datos de esa gente en su web, ¿no? Pequeños detalles que yo decía, no, no, esto es básico y esto puede esperar, ¿no? Es un poco también el elegir estas batallas y decir, bueno, esto es prioritario, de esto estoy segura que lo tenemos que hacer y que va a traer un beneficio. Y, y bueno, el orden de prioridades, al final hicimos muchísimas más cosas. La verdad es que fue un cambio tremendo dentro de la organización y muy valorado. Pero sí que es verdad que tienes que darle también tiempo a los equipos. Todo, yo creo que todos los cambios llevan su tiempo y para que sean cambios estables y duraderos, tienen que tener ese tiempo de adaptación, tanto todo lo que implementes nuevo como también incluso con la gente, ¿no? Yo he entrado ahora también en Capitol dentro de un equipo que ya estaba formado para dirigirles y bueno, hay que entrar poco a poco y con buena predisposición y con cuidado, siempre, con respeto. Y en este proceso de entrada que describes, ¿no? Que en Capitol pues has estado poniéndole tanta conciencia, escuchando y viendo, ¿en qué momento, no? Empiezas a cambiar cosas o a proponer cosas nuevas? ¿Tienes de alguna manera identificado en qué momento empiezas a mover ficha? Sí, yo creo que
sobre todo, como te digo, ¿no? Estos primeros meses me dediqué a la observación, a revisar procesos, a reunirme mucho con el equipo, a escuchar cuáles eran sus necesidades, lo que ellos veían, lo que ellos opinaban, lo que les gustaba hacer, dónde ellos consideraban que podían sobresalir y demás. Y sobre todo, yo lo vi claro, el ganarme su confianza, ¿no? Porque al final ellos no me conocían, no sabían de dónde venía, y yo creo que también demostrándoles mis conocimientos y haciendo las propuestas, incluyéndoles siempre, siempre siendo muy transparente. Mira, ¿qué os parece si hacemos esto? Porque yo creo, ¿vosotros qué opináis? ¿Qué creéis que podríamos hacer? De hecho, muchas veces pongo este tipo de challenge, ¿no? O sea, dime tú qué crees que deberíamos hacer y lo comentamos, ¿no? Hacedme una propuesta. Y yo no sé todas las respuestas. Vosotras estáis sobre todo ahí en el día a día, ¿no? Con nuestra audiencia, con la gente que nos sigue. Entonces, ¿qué opináis? Y yo creo que cuando ellas empezaron a confiar en mí, fue cuando todo floreció, la verdad. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Bueno, hay que crear los lazos, ¿no? Es como las ventas. Antes de... hay que crear la confianza y a partir de ahí... pues, muy bien. Bueno, esta habilidad de leer el entorno y saber cuándo empujar, eh, la llevaste al límite en la tercera historia que tengo preparada, ¿no? Que hablamos, que comentamos, y que probablemente fue la más exigente de las tres. Entonces, me gustaría, bueno, en esta misma organización, y si no recuerdo mal, te presentaste para coordinar el lanzamiento de un cambio de software, ¿no? Para cientos de profesionales en hospitales de toda Europa, ¿no? Y aparte un sistema con décadas de historia. Y realmente, tal como me lo explicabas, ¿no? No sabía realmente dónde te estabas metiendo. Pues me gustaría que nos explicaras todo esto. Bueno, el proyecto empezó como que iba a montar el equipo de soporte, de atención al usuario. Esto dentro de la organización se había internalizado, a pesar de que sí que había una empresa externa montando este software, ¿no? Pero toda la gestión y demás se quiso internalizar. Nadie había hecho esto nunca. Entonces, para todos fue un aprendizaje, un prueba y error. Acabé montando una estrategia de formación de estos usuarios, obviamente la estrategia de comunicación. Fui la portavoz del proyecto delante de todos los stakeholders europeos que tenía esta organización. Pero bueno, lo más importante de todo fue que esto no lo hice sola. Allí aprendí realmente lo importante que fue montar unas como task forces, ¿sabes? Como grupos de trabajo en los que yo decía, bueno, vamos a montar la estrategia de formación y voy a traer a alguien de comunicación, voy a traer a alguien de IT para que nos ayude a montar estos manuales, voy a traer a la gente de e-learning, voy a traer a la gente de soporte al usuario que también va a estar dando feedback, ¿no? Y estos grupos tan diversos de gente que participaba en el proyecto y darte cuenta de que hasta la persona de IT tenía algo que aportar en temas de comunicación, en temas de... Y siempre era como fuera de la caja, ¿no? Ideas completamente frescas y nuevas que quizá cuando estás tan metido dentro de lo que sabes hacer, lo que conoces y demás, no te lo esperas y aporta muchísimo valor. Y bueno, aún así, durante el lanzamiento de este software, que lo hicimos en agosto, para minimizar, había que dar de alta muchísimos usuarios, había que dar soporte a estos usuarios y decidimos hacerlo en agosto para que fuera siendo un poco escalonado, ¿no? Después de las vacaciones. Y la verdad es que hubo muchísimo trabajo. El equipo y yo estábamos unas 12 horas al día. Había que combinarlo con los turnos de vacaciones porque veníamos de meses de mucho trabajo. Y bueno, yo creo que lo más importante y lo principal fue demostrarles que yo también estaba ahí, que estaba ahí esas 12 horas al día con ellos, que estábamos todos en el mismo barco y animarles y decirles, esto no va a durar para siempre,
todo lo que llevamos trabajando todos estos meses, estar mucho encima de ellos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has descansado? ¿No? Un poco este acompañamiento que yo creo que es tan importante en la gestión de equipos y que a veces, muchas veces se nos olvida, ¿no? Y más cuando es muy interesante cuando tienes equipos pues de distintos países, de distintas generaciones. Bueno, fue toda una experiencia, sin duda. Y en este proceso, ¿qué fue lo más difícil? ¿La parte técnica o el estado del equipo? Yo creo que la parte técnica al final siempre se soluciona, ¿no? Sí, es verdad que habían fallos. Todo el mundo entendía que un software que se acaba de lanzar pueda tener fallos en un primer momento, eran fallos que se reportaban y que poco a poco se iban solucionando. Pero yo creo que gestionar al equipo para que siguiera adelante, pese a todo lo que le estabas pidiendo, y que siguieran motivados, que mantuvieran esta motivación y estas ganas y este sentir que formaban parte de todo esto, lo más importante para que el proceso fuera exitoso, sí, sin duda. Muy bien, bueno, yo creo que lo que describes, ¿no? Es un patrón que se repite en transformaciones complejas. El problema técnico probablemente no siempre el mayor obstáculo. Me gustaría hablar de la resistencia al cambio. O sea, cuando te encuentras con un proyecto que tú has vivido varios, por lo que me explicas, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas esta resistencia al cambio? Que creo que es algo que todos los que hemos liderado cambios no nos hemos encontrado y que es algo complejo de resolver. Bueno, yo creo que lo más importante es ponerte en el lugar de la otra persona, entender el por qué, reconocérselo, ¿no? O sea, reconocer que es normal y demostrarles que es la seguridad en este cambio, ¿no? Como que sabes perfectamente qué es lo que estás haciendo, que esto va a llevar a un resultado mucho más positivo y el acompañamiento. La comunicación, sobre todo, yo recuerdo que en el caso, por ejemplo, de este cambio de software, pues era gente que llevaba muchos años utilizando el software antiguo, que dentro de todo más o menos les funcionaba. Y claro, había gente incluso a punto de jubilarse que tenía que aprender un software nuevo y nos decía, dice, pero ¿por qué me haces esto ahora? Me quedan 2 años para jubilarme, ¿no? Ostras, pero esto es bueno para ti, para el futuro, para el reporting de estos datos de los pacientes, de todo lo que estamos construyendo y que sintieran que formaban parte, ¿no? Nosotros organizamos un proceso en el que habían muchas comunicaciones, habían comunicaciones claras, habían sesiones cada semana de preguntas y respuestas, siempre hubieron encuestas para ver qué pensaban, qué opinaban, cuál era su feedback, sobre todo después de todas las pruebas que íbamos haciendo. Fue un periodo como muy marcado en el tiempo por muchas acciones de acompañamiento y que sintieran en todo momento que no habían perdido el control sobre aquello que se iba haciendo. Y yo creo que fue clave, sin duda. Y para una persona que está liderando, por ejemplo, una transformación digital en este momento, con tu experiencia, porque hemos hablado quizá de tu aprendizaje, de cómo ya te ha ido bien y cómo has sabido gestionarlo. Pero a partir de tu experiencia, una persona que empieza a hacer esto por primera vez, ¿cuál crees que es el primer error que comete casi todo el mundo en una situación como esta? Yo creo que el tema, yo estoy convencida y por eso me gusta tanto lo que hago, que la comunicación es básica en cualquier entorno empresarial. El tema de los cambios, cuando son por imposición, nunca funcionan bien o tienen buena aceptación, ¿no? Por eso como te digo, yo creo que tiene que haber un proceso antes de información, de explicar por qué vamos a hacer esto, cuál es el objetivo, qué te va a aportar a ti todo esto, qué le va a aportar a la organización, cuáles son los beneficios que vamos a sacar a largo plazo, a corto plazo, cuál va a ser la línea de tiempo en la que vamos a hacer esta implementación. Yo creo que todos estos pequeños detalles y mantener a la gente informada es clave para que ellos sientan que forman parte de ese proceso y que no vienes tú y les dices, bueno, esto es lo que vamos a hacer, que a veces hay que hacerlo, ¿eh? A veces hay que decir, "Bueno, esto es lo que vamos a hacer, tenéis que confiar en mí, la responsabilidad es mía, pero necesito que me apoyéis en esto". Y ese apoyarte también cuando viene todo así como un poco con prisa, te lo ganas en todo este trabajo previo de confiad en mí, estoy aquí con vosotros, os acompañamos, todos estamos en el mismo barco. Lía, muchas gracias. Bueno, tres historias distintas, pero con este hilo conductor de la importancia de la comunicación, ¿no? Y también la importancia
de leer bien el entorno antes de actuar. Nada, ha sido un placer y historias muy interesantes y nuevas también para el podcast, o sea que muy agradecido. Me alegro. Gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto.